palabra. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, amén. Qué bueno verles a todos una vez más. Queremos dar algunos anuncios rápidos, breves. Primero, hoy por la noche estaremos reuniéndonos en una reunión bien corta, después del servicio, los que reciben dones del Señor. Nos vamos a reunir acá arriba. Todos los que reciben dones, vamos ahí a platicar un poquito para ordenarnos cada día mejor. También ahí abajo, al finalizar este servicio, para los que quieren información del viaje a Israel que se está arreglando, abajo van a estar dando información en el sótano. Queremos dar la bienvenida al pastor Rolando Pitt y su grupo que viene de la iglesia del Pilar. ¿Dónde están los hermanos del Pilar? Ahí están. Bienvenidos, bienvenidos a la casa grande en número, pero grande la de ustedes también, porque es una célula del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Muy bien, ¿qué más tengo yo por aquí? Siempre se me olvida alguna cosa. Creo que era todo. Vamos a ver si era todo. Vamos a levantar las manos si todavía las tenemos. Trajo sus manos, ¿verdad? Las manos son muy importantes en el desenvolvimiento del Evangelio. Hay imposición de manos, hay petición, hay recepción, etcétera, ¿verdad? No es el tema, pero me viene a la mente. Así, con sus manos en alto, vamos a orar. Padre que estás en gloria, todas las peticiones que están viniendo para los que tienen necesidades, súplelas, Señor. Estás tú más pendiente que nosotros de esas necesidades, pero que cada uno pueda hacer fe para alcanzar las promesas con paciencia, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendice los dadores alegres y los colaboradores, en el nombre de Cristo. Amén, amén. Pueden sentarse, hermano. No vamos a utilizar un texto solo, sino que estamos hablando de la expansión de la iglesia en su formación. Y decíamos que estudiando la iglesia naciente hace 2000 años, vamos a aprender muchas cosas positivas y vamos a dejar de hacer muchas otras negativas, que aunque ellos las hicieron por ignorancia momentánea, fueron enseñados poco a poco por el Espíritu Santo hasta el día de hoy. O sea que aprovechemos la experiencia progresiva de otros para no tener que experimentar nosotros. Como dijo alguien, aprendamos de la historia para no tener que repetirla. Amén. Entonces, en el capítulo, estábamos en los capítulos 3, 2, 3, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo dice en el verso del capítulo 2, verso 39, la promesa del Espíritu Santo es la promesa del Padre. La promesa esa es para todos los que Dios llamare en este tiempo. Antes no era para todos. Antes era una unción sobre profetas, sobre reyes, sobre sacerdotes, pero no era sobre todo el pueblo. Ahora será sobre todos los que llame. Dice amén a eso, ¿verdad? Muy bien, vamos a arrancar de ahí. Pero quiero que usted note que la iglesia naciente, o sea, ya la que elaboró o laboró en el tiempo de la gracia plena, tenía otras características que no habían tenido conjuntos cristianos de antes. Por ejemplo, la iglesia naciente en el aposento alto por primera vez habló en lenguas extrañas. La iglesia que iba a estar creciendo a través de 2000 años y todavía sigue creciendo, iba a ser una iglesia a la cual ya no le iba a hablar solamente el Hijo directo porque se había ido, sino el Hijo iba a dejar a otro que le hablara de parte de él, el Espíritu Santo. Amén, amén. Diga amén, hermano. Tonifica decir amén. Muy bien. Pero quisiera que hiciéramos un resumen así ligero de cómo la iglesia se iba a expandir, para que cojamos nosotros todo el panorama. Fíjese bien que primero
El que primero evangelizó fue el Padre, el Altísimo, por medio de profetas, Antiguo Testamento, por medio de sacerdotes, por medio de reyes, por medio de sucesos, por medio de figuras, por medio de enviados angélicos, etc. Eso usted lo sabe que está en el Antiguo Testamento, y aún antes de escribirse el Antiguo Testamento. De tal manera que ya Dios hablaba con sus criaturas, pues, el Padre. Pero anticipa luego que vendría, en segundo lugar, después del Padre, vendría inclusive dando la ley escrita en piedra, vendría uno que hablaría al pueblo de Israel sobre el arrepentimiento. Ese fue el primer evangelista en la frontera de la era de la ley y de la gracia, Juan el Bautista. Por eso Juan el Bautista, usted lo nota hablando de la ley y luego hablando de la gracia. Pero él no se define, porque él no es parte de la novia que se va a conquistar para Cristo, sino es un amigo. Él mismo lo dice. No, yo soy amigo nada más, dice. Yo no soy, la novia es del novio, dice. Yo soy amigo de ellos. Por eso predica el arrepentimiento. Ahora yo quiero que note que el arrepentimiento que predica Juan es la portada de la conversión. Por eso lo viene a predicar antes. Y predica a todos, religiosos, ateos, como fueran: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Pero yo quiero que note esto: arrepiéntanse y bautícense. Pero lo que debemos notar es que seguramente iban a haber muchos que se iban a meter al agua, pero no se iban a arrepentir. Y otros que se iban a arrepentir y se iban a bautizar. ¿Me entiende? O sea que debemos dejar claro que no todo el que se mete al agua pues ya está arreglado. Depende. Si está arrepentido ahora en este tiempo y convertido al agua. Si no está arrepentido ni convertido y el ministro no lo nota, pues de repente lo bautiza, ¿verdad?, en agua. Pero solo se mojó. Ya es un pecador mojado, pero no le alivia. Ya me explico, ¿verdad? O sea que la iglesia no se responsabiliza de todos los que se meten al agua. Pero el Señor, por Juan, ordenó que se arrepintieran, para que viniera la conversión y luego el bautismo de agua de la iglesia. Por eso es que se habla repetidamente bautismo en el nombre de Jesucristo, no que sea la fórmula bautismal, porque la fórmula bautismal la había dicho Cristo en el Evangelio de Mateo. ¿Me explico, verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ya cuando se está hablando en el libro de los Hechos, se está insistiendo en el bautismo en el nombre de Jesús, porque es para diferenciar el bautismo de arrepentimiento. Porque allá había bautismo de arrepentimiento al agua, luego bautismo en Jesucristo al agua. Habían dos. Pero como estaba la frontera, entonces nos meten a la gracia. Y en la gracia hay solo un bautismo, el de agua, es decir, un bautismo de agua. Porque usted no se bautiza cuando se arrepiente. Usted se bautiza cuando se ha convertido. Amén, hermano. Ya lo hizo, ¿verdad? Y si no lo ha hecho, métase al agua, porque esa es la primera ministración que está haciendo el Señor sobre no es sobre el cuerpo, es sobre el alma, dice. La conciencia. Muy bien. Pues estaba haciendo el resumen aquí para que no se me vaya a escapar ningún dato. Lo anotaba. Y dice, decimos, ¿verdad? El evangelista número 1 fue el Padre, el Altísimo. El número 2 fue, por supuesto, el Padre por los profetas y por todos. Pero el primero que ya anotamos nosotros para la era actual es Juan el Bautista. Luego, después de Juan, el que primero predicó fue Jesucristo. Arrepentíos y convertíos al Evangelio. Miren, ya era la palabra del Mesías en la tierra. ¿Usted está obedeciendo eso?
Ahora ya no obedecemos a Juan. Ahora estamos obedeciendo al que dijo Cristo: arrepentíos y convertíos y creed, dice al Evangelio. Bueno, el Señor no viene a obligar a nadie, pero dichosos, ¿verdad?, los que hemos creído eso. Puede darle un aplauso al Señor. Sí, sí, porque no nos obligaron. ¿A quién de ustedes lo obligaron? Y si a alguien lo obligaron, pues no se ha convertido, porque esto no es por decreto ni por presión, ¿verdad? Si no te convertís, mi hijo, no te voy a dar dinero para que... Ya viene el hijo a convertirse. Como aquel marido que le dice a la señora: si no te convertís, mi hijo, me divorcio. Otro día se está convirtiendo. ¿Convirtiendo en qué? En doméstico de la señora. O bien mujeres, porque también les va para ustedes que no están aquí. Mujeres que se convierten, si en eso consiste, para conseguir marido. Pero se convierten ¿en qué? En cualquier cosa menos en hijas de Dios, ¿verdad? Pero el que se convierte porque el Espíritu le tocó y él creyó, ese sí. Amén. Ese es el caso suyo, ¿verdad? Sí. Aunque la manera haya sido diferente, aunque a veces pareciera que alguien lo trajo a la fuerza, aunque a veces pareciera que de casualidad entró uno. Yo le voy a decir un pedacito, no voy a testificar, no tenga pena, pero yo entré a oír un orador a un gimnasio con 5,000 gentes adentro, y el Señor me cogió ahí. Yo no iba a convertirme, yo iba a oír un oradorazo que vino. Me dijeron: ese es buenísimo. Y a mí me gustaba oír a los que hablaban bien. Y entonces me fui a meter ahí. Y ahí me cogió el Señor, hermano. Ya no me dejó. Entonces a veces parece casual. Pero no es casual. Si de antes de la fundación del mundo ya le estaban apuntando a uno, a esa hora le dispararon, ¿verdad? ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? ¿Hay aquí alguno que después de haberse convertido está arrepentido de haberse convertido? ¿Pero verdad que le ha caído duro? ¿Verdad que desde que buscó a Cristo, como tiene muchos enemigos Cristo, se va usted parejo? ¿Verdad que sí? ¿Pero se ha arrepentido? ¿No ha oído usted cristianos que dicen: yo era cristiano? Pues nunca fue, quizás, ¿verdad? ¿No oye usted gente caída que dice: pues yo antes creía, y ahora por un traguito de licor están ya no creyendo? Hay cristianos, entre comillas, cantando coritos en las cantinas. Hay sanados por Cristo, perdidos. Y yo no dudo que en el infierno van a haber muchos que los sanó el Señor, porque sanidad no quiere decir conversión. Y van a haber muchos que hasta predicaron y hasta estuvieron en púlpitos y tuvieron gente, porque la gente sigue a cualquiera de todos modos, y no se convirtieron nunca. Es que el llamamiento, la conversión, hermano, que usted acaba de decir que lo ha experimentado, ¿verdad? Es algo diferente, hermano. No es un asunto de entrar a ver qué credo cumple uno, ni a ver quiénes llegan, ni cuántos llegan. Es un asunto que lo contrataron de arriba y allá va, ahí está, cada mañana, cada día. Quizá lo acaba de probar Dios y le dolió la prueba a usted. O quizá lo acaba de aporrear el diablo y dieron permiso. Pero ahí está usted detrás de Jesús. ¿O no? ¿O es usted de aquellos de que si no me hace el Señor esto ya no voy? Parece niño eso, ¿verdad? O si no, aquellos que dicen: ay, si no me quita mi dolor de cabeza, a lo mejor ni existe el Señor. Ay, hermano, esas son niñadas. El venir por señales, buscando que le arregle el dedo en el pie, si los pedicuristas lo pueden hacer.
pero venir porque algo le dijeron y algo supo, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Denle gloria a Dios allá arriba. Allá en el mezanini, allá abajo. Gloria a Dios. Pero oiga, qué privilegio para la iglesia. El Señor se fue después de 3 años y medio de estar anunciando el Evangelio. Se fue a la diestra de su Padre. Entonces, ¿a quién le dejó? Ahí viene el expandimiento que estamos estudiando. Dejó a sus apóstoles. O sea que los siguientes evangelizadores después de Cristo fueron todos los apóstoles, de todas las edades, porque el Señor no iba a evangelizar en todas las edades al mundo sin apóstoles en cada edad, porque era requisito que hubiera 5 ministerios básicos. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor regrese. Un aplauso para si usted lo entendió. De veras, de veras. Ahora, yo deseo que usted y yo entendamos esta mañana que el Señor funcionó, si puedo emplear la palabra, como funcionó Moisés en figura. Moisés no llevó la palabra en cierto tiempo a Egipto, a su pueblo. Prestó la boca de Aarón. Le dijo Dios: tú vas a ser como Dios para él, pero él va a ser tu boca, porque el Moisés grande ahí tipifica a Jesucristo, y la boca al Espíritu Santo, el profeta. Por eso cuando Cristo se va, empieza la boca, o sea, el Espíritu Santo que se quedó, a hablar. ¿A quiénes? A los que le encomendó que les hablara. Así como Aarón hablaba porque era el elocuente y Moisés era el tartamudo. Entonces se entregó el mensaje. De igual manera Cristo, él terminó su mensaje, solo puso la semilla. Bueno, solo, y cosecharon los apóstoles y ampliaron, porque el Espíritu Santo, la boca, iba a ampliar el Evangelio hasta los finales del mundo. Porque dijo Cristo: yo tengo mucho que decirles, pero no se los digo todavía, pero el otro se los va a decir, porque ahora no lo entienden. Aleluya. Mire, hermano, si ahí no alcanzamos a ver que el Espíritu Santo está continuando la tarea reveladora del Hijo, no hay en donde lo podamos entender. Por eso los ministerios, los dones, todo eso tienen que estar vigentes hasta que Cristo regrese. Pero los 5 ministerios primarios, básicos, y los de ayuda, y los dones que se manejan en las iglesias verdaderamente maduras, en medio de la crítica, en medio de la incomprensión. Pero ¿a quién le va a hablar el Espíritu Santo de ampliar la revelación sino a la iglesia? Si la está preparando para ser la novia del Hijo, hermano, la está preparando el Espíritu Santo. Por eso en la iglesia de hace 2000 años, el Espíritu Santo era el que estaba dando las órdenes. Ya no era Jesús, pero de parte de Jesús. Por ejemplo, el Espíritu Santo habló a Felipe: súbete a ese carro. ¿Por qué no le habló Jesús? Porque él había dejado a su boca que esa boca hablara. Por eso ahora el Espíritu Santo le habla a los miembros de la iglesia. Le habla por profecía, le habla. Ahora note usted que no habla solo directamente. Ahí en el caso de Felipe, seguramente oyó la voz del Espíritu, porque no había nadie, él iba solo. Pero cuando estamos en conjunto, habla por profecía, habla por revelación, habla por esto, habla por el otro. Es el mismo Espíritu, ¿no? Claro que hay que juzgar las cosas, porque no todo el que se mete a hablar realmente habla de parte del Espíritu. Nadie se siente ofendido, pero hay que ver bien, porque es alimento eterno que puede ser venenoso o puede ser correcto. Lo tenemos que juzgar, sobre todo los ministerios maduros. Amén.
Y no se aflija usted. El otro día yo estaba afligido porque ya no sentía exactamente lo mismo cuando oí por primera vez hablar en lenguas interpretadas. Me estremecí. Ahora ya no me estremezco tanto. Entonces me afligí y dije yo para mí, ¿y qué será? ¿Habré perdido entusiasmo? No, lo que pasa, hermano, es que se mezcla mucha cosa que no es de arriba, uno. Y dos, que uno ya entró en ese andar. Es como el amor. El amor candoroso del primer día, pues casi no se olvida, dicen algunos. Y que es un amor como meloso, no sé cómo, ¿verdad? Pero conforme se va madurando ya no es, ¿verdad? Pero es más sopesado. Digo yo, pues. ¿Qué dice usted? Antes llegaba el esposo o la esposa recién casados, 8 días, 15 días, bueno, y salía la esposa y el esposo. Bueno, ahora entran y ya solo se miran y entran, ¿verdad? Bueno, depende. Si está maduro el amor, no son los besos lo que lo evidencia. Pero pues claro, si quiere darle un beso, es su mujer. Pero óigame bien, ¿será, hermano, que habrá menos amor? Pues depende también cada caso, pero yo diría que no siempre es que hay menos amor. Es que no se me va a olvidar el ejemplo de ese libro. El que encontró su reloj después de haberlo perdido, un reloj valioso. Ya lo conté, pero lo vuelvo a contar, hermano, para los que no lo han oído. Y dice, pues yo cuando lo encontré, dices, brincaba, encontré mi reloj. ¿No ha encontrado usted una cosa valiosa que salta y brinca? Y cuando lo tenía, ¿usted no brincaba? ¿Verdad que no? Pero ahora brinca porque lo halló. Pero se queda brincando todo el tiempo. Y por no brincar después es que ya no tiene la pieza que encontró. Ahí la tiene. Usted la tiene, brinque o no brinque. Pero son distintas etapas. Pero no brincaría usted 2 metros si pudiera, si el Espíritu Santo le hablara audiblemente. Y no brincaría más si el Espíritu Santo lo transportara como a Felipe. ¿Verdad que siempre se apetece? Lo que pasa es que no hay que ser solo aprovechados. El Señor le llamó la atención por su espíritu a un siervo, porque este siervo oyó que le iban a dar una cantidad de dinero que él estaba pidiendo en oración, y le llamaron por teléfono y le dijeron, sentimos darle una cantidad, y era a mucha distancia, fíjese. O sea que el Espíritu Santo operó ahí, ¿verdad? Y le vamos a mandar una cantidad tanto, de cuál es su dirección, le vamos a mandar un cheque. Muy bien. Soltó el teléfono el hombre y se empezó a danzar. Señor, qué grande eres. Aleluya, ya me viene mi cheque, Señor. Y entonces el Espíritu Santo le dijo adentro, ¿y por qué no brincaste cuando lo pediste a Dios? Sino hasta que lo recibiste de un hombre. No que no venía de Dios, pero hasta que estaba seguro, lo comido y lo seguro, dijo. Entonces danzó. ¿Por qué no danzamos cuando esperamos las promesas? ¿Me está entendiendo? Denle un aplauso al Señor. Ana, la que tuvo a Samuel, cuando derramó su corazón, todavía no estaba concebido Samuel, todavía era estéril. Y dice que cuando derramó su corazón, ya no más tristeza, salió de ahí contenta, y no había concebido. Salió feliz, ya no más ayuno, ya no más nada. ¿Por qué? Porque creyó. Y llegó a casa y concibió. ¿Por qué no nos derramamos antes? ¿Por qué a veces ni para eso? A veces somos buenos solo para darle las gracias. Pero los 10 leprosos, solo uno le dio las gracias. No, hermano, nosotros andamos mal.
Enderecémonos ahora. Todos juntos. ¿Cuántos se quieren enderezar y normar? No alguien me diga por ahí, ah, no hermano, yo estoy bien. No, pues no está bien. Se lo aseguro que en algo tiene que enderezarse. Y yo lo invito a que lo haga hoy. Yo tengo muchas cosas que enderezar. Si le dijera, ah, no, yo sí no tengo, ¿verdad que no me lo creería? Entonces, ¿para qué le voy a contar cuentos? Tengo mucho que enderezar, pero usted también. Aleluya. Aleluya. Amén. Bueno, ¿quién siguió evangelizando? Después de que evangelizó el Padre, después que Juan el Bautista, después de Jesucristo, después de los apóstoles, en cada generación, evangelizaron todos los discípulos de los apóstoles. Porque la evangelización no es solo de apóstoles. Pero hay una cosa muy interesante, hermano. Todos los cristianos entonces son invitados a evangelizar. No inmediatamente a enseñar. Porque enseñar tiene que haber una revelación magisterial. Pero no se necesita estudio para testificar. ¿Usted se ha fijado que la organización de la iglesia dice: no le des que enseñen a los neófitos, a los nuevos, pero no le vamos a decir al nuevo que no testifique? La samaritana no esperó un seminario del hermano fulano, sutano, mengano para ir a evangelizar, y salió gritando: ahí creo que está el Mesías, vayan, vayan. ¿Me entiende? Felipe no esperó teología profunda cuando fue a traer a Natanael. Había oído la doctrina de Cristo pareja, pero no, como que no le entendió. Pero eso no le detuvo para ir a hablarle a Natanael. Y le dijo: oye Natanael, hallamos al Mesías. Ya no fue el Mesías que lo vio a él, pero él dijo que él lo había hallado. Y Natanael le dijo: ¿y de dónde es ese Mesías que tú hallaste? De Galilea. Ah, pues si de Galilea o de Nazaret no hay nada bueno. Lo cortó, hermano. Como me contaban unos hermanos de la iglesia de nuestra hermano Randolfo Sandoval, que estuvo en Uruguay, y dice que es un país muy difícil porque todo el mundo cree que no hay Dios, con las excepciones que deben haber, ¿no? Y dice que salían a repartir tratados y a evangelizar por las calles para empezar a fundar la iglesia. Y dice que les decían, ese auditorio, esa gente sí es más difícil que la que se opone, hermano. Porque se le decían: ah, está bien, estás enamorado de Jesús, pero a mí no me sirve. Lo cortaban. Y como estaban repartiendo trataditos, bueno, ¿alguna ofrenda quieres? De burla, y le daban unos centavitos al hijo, porque eran limosneros. Y los hicieron sentirse mal. Pero fíjese qué forma de echar un balde de agua fría al que está entusiasmado con Cristo. Ah, ¿te sirve Jesús? Bueno, a mí no me sirve. Vete, no me digas nada de eso. Hermano, ese es el gran pecado del orgullo humano, ¿verdad? Pero sale pues que cuesta más evangelizar al que le lleva la corriente y se burla que al que se opone. A veces el que se opone es de algún ardor y se le calma con Cristo, hermano. Pero el que está bromeando y jugando, por eso es tan difícil hablarle a sus familiares más cercanos, que le hacen broma luego a uno. Ah, y vos crees en eso, y ya lo enfriaron. A mí por lo menos me enfrían, hermano. Hay evangelistas que con eso como que agarran fuerza, porque son evangelistas. Pero los que no somos evangelistas nos echan un balde de agua fría. Nos vamos que a saber si será verdad todo eso. Por eso hay evangelistas aparte, como ministerio. Un aplauso para los evangelistas del Señor. Los evangelistas son como aquellos vendedores que les están diciendo: váyase, no me moleste. Sí, pero fíjese que la olla es muy buena. Y entonces le dice: sí, no quiero olla, pero fíjese que este es especial. Y miren, váyase, hombre, no me quite mi tiempo. Pero mire, no le voy a quitar el tiempo. Pero no quiere entonces una refrigeradora, o no quiere un pasto. Pero con algo se tiene que ir. Así son los evangelistas.
Gloria a Dios. Cada quien, cada loco con su tema, ¿verdad? Locos por Dios. Bueno, pero sigamos la lista. ¿Quiénes más evangelizaron? Ya se acabó la lista. Usted le toca. Entonces, por eso quito ya el papelito. Por eso usted y yo, si somos cristianos, somos evangelizadores. Tal vez no evangelistas, porque evangelistas es un ministerio hecho, pero somos evangelizadores. Yo no creo que haya ni un solo médico que porque salió muy galán, muy hermoso en el periódico y poniendo ahí algunas cositas de su currículum, le va a llegar un montón de gente. La gente llega a los médicos por los pacientes que se curaron y no por los que se murieron. Entonces, si nosotros vamos a tener impacto en la vida de otro por la vida que el Señor nos ha dado, pues van a llegar a ver en la clínica esa donde está el doctor Jesús. A veces nosotros tenemos la culpa de que la gente no vaya, porque decimos Cristo es grande y andamos solos chiquitos. Cristo nos satisface y andamos con la cara para abajo, hermano, larga. ¿No trajo cara larga hoy? A veces la traemos, hermano. Tenemos que confesarlo, ¿verdad? Y si no lo confesamos se nos nota. Bueno, ahora sigamos. Entonces quiere decir que la iglesia que se expandió tuvo 3 escalas. Aparte de la lista que vimos de cómo se fue expandiendo hasta el día de hoy, tiene 3 escalas. Primero se expandió entre los judíos. El aposento alto es todo judío, hermano. Ahí no entró ni la mitad de un gentil. Todos eran judíos. Quiere decir que la primera iglesia reunida con características nuevas ya no tenía características israelitas. ¿Cuándo los israelitas habían hablado en lenguas? ¿Cuándo los israelitas parecían borrachos? Pero ahora están ahí 120 israelitas, borrachos, raros, hablando en lenguas, interpretando y dando profecía. Esos ya no eran israelitas corrientes. Esos habían pasado a ser del Israel espiritual y no había ni un solo gentil. Pero luego que el evangelio se fue expandiendo y que el Espíritu Santo fue venciendo el racismo, las egolatrías, los regionalismos de sus propios ministros, se expandió. Así que tenemos que reconocer, hermano, que hay racismo, que hay esto, que hay lo otro. Son defectos humanos. Pedro no quería ir con Cornelio porque era gentil. A los samaritanos ni caso les hacían. Cristo mismo fue para dar el ejemplo. Ahora bien, pero yo le digo una cosa, Cristo fue caminando, hermano, a Samaria. Pero Felipe no hubiera ido porque era todavía solo para judíos, según ellos. Si no es que persiguen a la iglesia en Jerusalén y fue a parar a Samaria. Así que lo obligó el Espíritu Santo por alguna forma circunstancial a ir a Samaria. Él no hubiera querido caer en cualquier otra parte, menos en Samaria. Pero cuando se encontró con samaritanos, ha de haber pensado, y el Espíritu Santo hablándole, yo te mandé en esa forma, pero yo te mandé, habla. Y empezó a presentar a Jesucristo. Ahí están ya los samaritanos, que era raza mixta. Entonces, después de los judíos fue la raza mixta, que ni era judía ni era gentil. Y ahí vemos como en Hechos 8, usted va a leer esos capítulos después en casa, usted va a ver ahí cómo el Espíritu Santo inclusive se detenía, porque al que cree llega el Espíritu Santo con Jesús, con Cristo, a morar. Pero ahí en Hechos 8, 12, llegó la palabra, se convirtieron los samaritanos, los bautizaron y, oiga bien, desde luego el Espíritu Santo ya estaba ahí, pero no la unción, porque la unción viene por imposición de manos o por visita de otros ministros, o puede venir automáticamente, pero es un acontecimiento aparte
de tener al Espíritu Santo y a Cristo. Porque teniendo el Espíritu Santo y a Cristo primero y al Espíritu Santo somos salvos. Si no, no hay ningún salvo. De tal manera que cuando usted se bautiza en agua, usted se bautizó porque es salvo. Dice amén. O se va a bautizar para ser salvo. Usted lee en Hechos 8:12 que dice que se bautizaban en el nombre de Jesús, hombres y mujeres samaritanas. ¿A qué llegó Pedro y Juan entonces? Pedro y Juan no llegaron a que se salvaran. Pedro y Juan no llegaron, aunque pueda dar la nota ahí, porque no tenían toda la información, como que el Espíritu Santo llegaba. Pero el Espíritu Santo llega a la par de Jesucristo. Lo que llega cuando se pide y cuando se anhela y cuando hay instrucción es la unción del Espíritu que trae los dones. Por eso Cristo, que ya tenía el Espíritu Santo en su persona, fue al Jordán 3 años y medio después. ¿Cuántos años? 30 años después. Y recibió la unción a la manera del Antiguo Testamento, porque él estaba como súbdito de la ley. Así que no me venga nadie con cuentos, como me han venido algunos por ahí a discutirme que tenemos que guardar todo lo que Cristo guardó, porque tendríamos que guardar el sábado 24 horas. Cristo guardó el sábado. ¿Cuántos saben que guardó el sábado? ¿Sí? ¿Sí? Y tomaba el cordero de la Pascua. Comía. ¿Sí o no? Pero eso no tenemos que hacer nosotros. ¿Por qué? Porque en ese entonces, cuando Cristo era sacerdote de Dios, estaba bajo la ley, para que nosotros no estuviéramos ahí, y se pasó en la resurrección a ser sumo sacerdote de la nueva edad, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios. Por eso entendemos que Pablo dijo: ahora a Jesucristo conózcanlo en su resurrección glorioso, no al Jesús que va a la cruz, porque ese es el que salva. Aquel era el que salvaba. Este es el que va a dar la nueva vida de la era del Espíritu Santo. Denle un aplauso al Señor, hermano. Por eso dice que Jesús, hijo de David, fíjese, murió, dice. No murió el sumo sacerdote. Murió el Jesús sacerdote, hijo de David. Y entonces dice, y después fue presentado al mundo por la resurrección como el sumo sacerdote, hijo de Dios, ya con plenos poderes. Por eso hay gente, hermano, que se queda solo en el área de la salvación y están pensando solo en el Cristo que salva. Yo no le digo que es otro Cristo, es el mismo, y son salvos seguramente, pero se privan de todo el desarrollo del sumo sacerdote. Se privan de todo lo que el Cristo de la gloria resucitado quiere dar. Por eso Pablo no lo conoció en carne, y lo pudo haber conocido, hermano. Era contemporáneo, pero como creía que era un engañador Jesús, no lo fue a ver. No fue a ver el drama de la cruz, no fue a ver nada, hermano, más que esperó que mataran a ese, y se dedicó a perseguir la iglesia. Ahí fue cuando el Señor lo pescó. Ahora, hay paradojas en el Evangelio de Cristo. Estudiando estos detalles para traérselos a ustedes, me puse a pensar, a veces me pongo a pensar, cómo era posible que Pablo hubiera sido escogido desde antes de la fundación del mundo y desde el vientre de su madre, y anduviera persiguiendo cristianos, y que Dios dejara. Mire cómo Dios deja las pruebas, y cómo permitió que fuera a buscar un maestro, el mejor, que no le iba a dar nada para conocer al Mesías, y Dios quería que conociera al Mesías. Nota que es una paradoja. Si usted quiere que su hijo estudie bien, lo manda a la mejor universidad,
Y el Señor sabía que ese iba a ser su campeón de palabra. Y lo deja que vaya con el atravesado de Gamaliel. Y lo atravesó. Porque se fue el Mesías y él ni siquiera lo supo por la mala doctrina de Gamaliel. Miren lo que lo retardan a uno, los retardadores que no los ha llamado Dios y que solo están entreteniendo a la gente. Lo entretienen a uno, lo tienen ahí parado, cuando ya debiera estar disfrutando de la suculenta vianda del Señor. Se pierde tiempo. ¡Aleluya! Bueno, fíjese bien en esto. El Señor permitió que todo eso pasara con Saulo. Pero en 5 minutos, no sé cuántos minutos fueron, le sacó toda esa basura. Y lo lanza, guiado por el Espíritu Santo. Es la nueva era del Espíritu. Aquellos apóstoles, hermanos de Cristo, de Jesús, o sea, antes de la cruz, eran patriarcas apóstoles. Como los patriarcas de Israel, antes que Israel fuera formado, había patriarcas. 12. Por eso Cristo tomó 12. Y por eso esa era la urgencia de que cuando se mató el pobre Judas, pusieran otro rápido, que fueran 12 patriarcas del apostolado, porque iban a haber otros que ya no iban a ser patriarcas del apostolado, sino hechos por los patriarcas del apostolado, pero llamados por el Espíritu Santo. Y los primeros 2 nombres son Pablo y Bernabé. Capítulo 14 de Hechos, verso 14. Ahí lo dice. Para el que cree que ya no hay más de 12 que 12. Ahí estarían 12 con Matías, 13 con Bernabé y 14 con Pablo, si ya no hubiera habido más. Pues ya se salió el número. Alguien me dijo, no sabía usted, me dijo. Yo sabía la intención, hermano, que solo son 12. Ya dije yo, ay Dios, ¿qué hago yo? Entonces me dijo, ¿y cuáles son? Me mandó a decir una persona, ¿y cuáles son las cartas que usted ha hecho? Como que para ser apóstol hay que hacer cartas apostólicas. Yo le dije que le preguntara a Bernabé qué carta dejó. Es que Bernabé, no sé yo si era apóstol, me dijo. A usted no lo sabe, pero 14:14 de Hechos dice que sí era apóstol. Y leyó. Y los apóstoles Pablo y Bernabé. Entonces mejor cambió de plática. Me dijo, pues sí, ¿cómo está usted? Otro me mandó a decir, ojalá no me esté oyendo. Le dijo a alguien, hable con él, hermano, mira que él es amplio y que no se me hizo la propaganda, ¿verdad? El otro, porque me quiere mucho. Pero el otro le dijo, sí, está bien, como quien dice, voy a dar la audiencia, pero que no venga de apóstol. ¿Y de qué quería que llegara? Es por orgullo humano. Yo no estoy haciendo defensa, estoy diciendo que yo entiendo que usted sabe que los 5 ministerios, incluyendo el apostólico, según Efesios 4:11 en adelante, están puestos hasta que la iglesia se termine de edificar. ¿Cuántos creen que ya se edificó la iglesia? Toda. ¿Verdad que no? Entonces hay necesidad de apóstoles. Que lo siento, ¿verdad? Por los que no lo crean. Y tampoco será alguien apóstol para el que no lo cree. Pablo decía, para los otros que no creen yo no soy apóstol, pero para los que me creen yo soy apóstol, decía Pablo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Hermano, yo estoy consciente de que sería una barbaridad temeraria arrogarse un título de esos si Dios no se lo hubiera probado a uno. Y no vengo a defender nada aquí, hermano. No se preocupe que no voy a seguir por ahí. Seguimos, vamos a ver qué pasa. Entonces, volviendo al punto, como dice un hermano, la iglesia empezó a producir revuelo. Ahora, iglesia que no produce revuelo, dude usted que esté haciendo la obra de Dios.
Como dijo alguien, nomás se mueve el polvo y empiezan a toser todos. Cuando no tosen es que no hay polvo. Cuando no hay algo que conmueve, aunque sea, como dijo otro predicador, dijo, de esta prédica, dijo, y se lo digo antes, les dijo, o van a salir bien bravos, o van a salir bien aplanados. Pero un evangelio que no produce ni fa, ni fu, ni fo, un evangelio que te deje igual, hermano. Este evangelio de la iglesia primitiva causaba revuelo. Decía, ahí vienen, ay, ya llegaron los que alborotan el mundo, les decían. Ah, alborotaban al mundo, ¿eh? No te han dicho tus amistades que antes te halagaban tanto, no te han dicho, ah, ya venís vos a aguafiestas. ¿No le han dicho? A mí me dijo mi amigo de antes, qué amiguito, me dijo, tan alegre que eras vos. Dicen, ya te volviste, aleluya. Me volvieron, le dije, pues, ya te arruinaste vos. Y de paso que ese que me lo dijo, como a los 3 o 4 años después de que me lo dijo y se burló de mí, ahora es evangélico también. No le hablé yo. No le hablé yo, esa vez se burlaba de mí, iba a echarme agua fría, yo salía, ay, no quiero hablar con este hombre, pero después supe que estaba en una iglesia y estaba palmeando y estaba danzando. Dios mío, dije yo, bueno, si el Señor cogió a Saulo, ¿por qué no va a coger a cualquier Saulito de hoy? Que ni a Saulo llegamos, ¿verdad? Si Dios convirtió a Saulo, dijo una persona, hasta mi suegra se va a convertir. Yo sé que hay quienes no quieren a sus suegras, pero yo sí. Por eso puedo hablar con libertad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque no es secreto que no se llevan, ¿verdad? Las suegras con las nueras, o serán las nueras. Es que como dijo alguien, es que como la suegra siempre me dice, tú no eras. Por eso las nueras no quieren a la suegra. No se entendió el asunto, ¿verdad? Sí. Bueno, ya el reloj me está haciendo señas. Bueno, entonces, mire, hermano, la solidaridad de la iglesia de Jerusalén, de Antioquía, que era la iglesia más grande después de la de Jerusalén, la afinidad que tenía con la de Jerusalén denota que había iglesias madres e iglesias hijas y que se sujetaban en áreas, que es lo que está sucediendo ahora. Y cuando dice, yo soy de Apolo, no, yo soy de Pedro, yo soy de no sé quién, era porque había áreas apostólicas que se hicieron. No hay necesidad de apóstol. Y cuando alguien se va de aquí diciendo que sí reconoce el apostolado, después dice no hay apóstoles, para fincar su pedestal, porque no puede negar la Biblia. Podrá negar a fulano y a sutano, pero la Biblia, Efesios 4:11 en adelante, usted lo va a leer en casa y va a ver usted quién tendrá la razón y a quién se la va a dar.